Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Eh, Bienvenidos a la clase. Gracias por ser cumplidos, gracias por querer hacer de su vida algo mejor, bueno, a través de la capacitación. Quisiera entonces seguir con el tema. No sé si de pronto tengan alguna pregunta eh, para despejarla o puedo seguir con el tema de hoy. Todo está bien, ¿sí? Ok, bueno, entonces, hola María Angélica, ¿cómo estás? ¿Tú tienes preguntas, María Angélica? Señora, ay, tengo calor, acá hace calor. Señora, pero a ver. Las actividades, mire, bueno, listo. Las actividades tienen plazo día a día hasta las 11:59 de la noche, ¿sí? Pero si tú no puedes enviar las actividades ese día, las puedes enviar al siguiente día, solo que ya no se te califican sobre 100, sino sobre 80. Y, por ejemplo, si las envías al tercer o cuarto día, se califican sobre 70, ¿sí? Y ya después del cuarto día, se califican sobre 60. Entonces así, pero igual sí se te califican y se te pone la nota. Por eso yo esta mañana y ayer, y creo que antier, estaba aconsejándoles que por favor envíen las entregas completas. Es decir, para hoy hay 4 entregas, 4 guías, sí, 4 actividades. Deben enviarlas. Tú debes pasar todas sobre 60, ¿sí? Digamos que te vaya, por mal que te vaya, debes tener calificación de 60 para arriba, ¿sí? Pero pues esa es la idea, no sé. Por ejemplo, hoy tuve que calificar 2 actividades, no me acuerdo de quién son, que solo me enviaron una guía. Son dos y yo les escribí y no la subieron. Entonces lo que pueden hacer, porque también puedo volver a recalificar. ¿Qué es recalificar? Que tal vez tú tengas el tiempo y la oportunidad de actualizar tu entrega, es decir, de mejorarla, de volver a hacer la entrega completa. Entonces yo también tengo la oportunidad de calificarte de nuevo y se te puede subir la nota, ¿sí? No quiere decir que como ya la califiqué no tengas o no tengan la oportunidad de mejorar. Lo hice porque en el instituto me requieren que cada vez que envíen ustedes las actividades yo las califique. Entonces debe estar actualizada la plataforma de calificaciones. Pero si ustedes quieren mejorar la nota, ¿sí? Por ejemplo, que 2 actividades que me enviaron y no me actualizaron los estudiantes porque son dos estudiantes me enviaron una actividad y son dos. Entonces yo les escribí desde antier y no me la subieron. Entonces hoy tuve que darle calificación a esas 2 actividades. Pero si los dueños de esas actividades pueden mejorar, pueden anular el envío que hicieron inicialmente y volverla a hacer, lo pueden hacer. Y yo la voy a calificar. ¿Listo? Entonces pueden mejorar, no hay problema. Solamente es que ustedes tengan el objetivo de hacerlo, de mejorar, listo, de pasar el curso y de, bueno, no sé, de querer el certificado y no tanto eso, sino de querer mejorar y pues obtener conocimiento para su mejoramiento en todos los aspectos de su vida. ¿Listo? Angélica, entonces quedamos así. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Estábamos hablando de la comunicación asertiva y en esta siguiente diapositiva después
de esta mañana que habíamos hablado del tema de la comunicación asertiva, que habían tres tipos, que una es la comunicación pasiva, la otra es asertiva y la otra es agresiva, ¿cierto? Son tres clases de comunicación que puede tener el ser humano y que pues nosotros de alguna manera en alguna de esas tres nos clasificamos. ¿Qué podemos mejorar? Podemos mejorar y que tenemos la oportunidad de capacitarnos y cambiar, ¿cierto? Entonces aquí en esta diapositiva nos dice como las razones por la cual la gente es poco asertiva o no es asertiva, ¿sí? Entonces, no sé si tengas micrófono, Andrea, para que me ayudes a leer. Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva es debido a que piensan que no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. Muy bien. Entonces, cuando nosotros pensamos que no podemos expresarnos, que no podemos dar nuestro punto de vista, que estamos limitados, ¿sí? Entonces, para hacernos notar o para comunicarnos, de pronto pensamos que debe ser de esa manera. Y por eso dice ahí que es porque pensamos que no tenemos derecho a opinar, a socializar, o a decir nuestro punto de vista, ¿sí? Pero no es así, siempre tenemos el derecho, podemos hacerlo y recuerden que de la mejor manera, respetando la opinión de otros, pero también pues que nos respeten también la nuestra, ¿sí? Entonces, vamos a seguir adelante. Gracias, Andrea, por ayudarme a leer. Dice, en este sentido, el entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas sumisas en quejicas y acusadoras, sino enseñar que la gente tiene derecho a defender sus derechos ante situaciones que a todas luces son injustas. Entonces, por eso a veces cuando no somos escuchados, ¿qué hacemos? Acudimos a la justicia, ¿cierto? O a un mediador, alguien que haga diferencia y que ayude a que seamos escuchados. Acudimos a la ley, acudimos a un mediador, a un ente regulador, porque sentimos que nos están violando o vulnerando nuestros derechos, ¿cierto? Que es poder expresar nuestros pensamientos, nuestras objeciones, tal vez nuestro punto de vista. Entonces buscamos a alguien que nos ayude porque después de hacer todo el esfuerzo por poder dar nuestro punto de vista, tal vez ya lo pasamos, ya lo dimos, escrito, verbal, y no hemos sido escuchados, entonces como que eso nos lastima como seres humanos y no nos gusta, ¿sí? De alguna manera nos hace sentir incómodos y en ese orden de ideas, pues buscamos la forma de ser escuchados ya con un poquito más de presión, digámoslo así, porque necesitamos solucionar algo que nos está haciendo daño, ¿sí? Entonces, por eso es que existen los PQRs, ¿no? Permítanme un momento, cierro esta puerta que es que va a llover y empieza a escucharse la lluvia. Listo. Entonces, bueno, en ese orden de ideas vamos a seguir. Dice la asertividad y la ansiedad. Andrea, ¿me ayudas? Creo que solo tenemos las dos micrófonos. No sé si María Angélica tenga, pero al parecer no, porque me estabas escribiendo, ¿verdad? Y Jenny, pues no ha podido tener su micrófono disponible. Entonces, creo, Andrea, que nos toca a las dos. Gracias. La asertividad y la ansiedad. El elemento básico de la asertividad consiste en atreverse a mostrar nuestros deseos de forma amable, franca, pero el punto fundamental consiste en decidirse y atreverse. Muy bien. ¿Saben de qué viene la ansiedad? De pensar en el futuro, es decir, de pensar qué me van a decir. ¿Será que se ponen bravos?
¿Será que voy a buscar es conflicto? ¿Será que? Y nos hacemos muchas preguntas y por eso dudamos en, eh, en dar nuestro punto de vista. Recuerden siempre, queridas estudiantes, si ustedes dan su aporte, participan, dan sus puntos de vista, hacen sus preguntas de una forma de vida con las palabras acertadas, decentemente, con calma y tranquilidad, no pasa nada. Hacen un favor al grupo, a la empresa, al ente regulador, en la familia, donde estén. Lo que hacemos es un favor, ¿sí? Porque eso hace que se arreglen muchas situaciones y que tú también te sientas escuchada y que pues al ser escuchada se solucionen tus preguntas u objeciones. Bueno, elementos de la asertividad. Y aquí viene una parte de la tarea que tiene una actividad. Esta mañana les decía que la íbamos a ver en esta tarde. Aquí está, elementos de la asertividad. Está la mirada, la distancia interpersonal y la postura, ¿sí? Entonces, esos son elementos contundentes de la asertividad. Yo debo mirar de frente a la persona, ser sincera y expresarme con ella, ¿eh? De una forma muy respetuosa, pero a la vez muy sincera y honesta. La distancia interpersonal debe existir entre dos personas o tres o bueno, un grupo de personas, ¿sí? Sean las que sean. Debe existir la distancia interpersonal porque yo no me puedo acercar mucho a una persona tal vez que no es que sea desconocida o tal vez sí sea desconocida o tal vez sea simplemente un compañero, una persona que trabaja conmigo. Yo tengo que conservar una distancia adecuada y poderme comunicar con ella, ¿sí? La postura de mi cuerpo, ¿sí? Cómo estoy, obviamente derecha, erguida, o tal vez estoy un poco con los brazos cruzados, bajando la mirada, sí, muchas cosas, digamos, en nuestro cuerpo que muestran inseguridad o tal vez seguridad. Entonces vamos a mirar cada una en qué consiste. Andrea, ayúdame, por favor. La forma en que miramos es muy importante en la interacción con los demás, tanto que puedan avanzar o quitar importancia o desmentir aquello que nuestros labios están diciendo. Nuestros ojos hablan por nosotros. Puedo estar diciendo con mi boca algo, pero con mis ojos estoy mintiendo, ¿cierto? O eh, ¿qué? Diciendo que estoy feliz, pero mis ojos están mostrando que no, que estoy triste o que algo me preocupa, ¿sí? Entonces, la mirada es importante en la interacción con las personas, ¿no? Porque puede dar seguridad en nuestras conversaciones, ¿sí? La distancia interpersonal. Aquí tenemos, dice la distancia interpersonal según el análisis de Edward T. Hall en 1959. Sobre el tema existirían distintas zonas. La primera es la distancia íntima, que es de 0 a 50 centímetros. Y en esta distancia se ubican las personas amadas y familiares, ¿cierto? Entonces, de 0 a 50 centímetros están las personas de mayor confianza, como es nuestra familia, ¿sí? Nuestro esposo o esposa, ¿sí? Eh, las personas amadas, nuestros hijos, nuestros padres, ¿sí? Ellas están en esa distancia, porque podemos acercarnos, tenemos la confianza y bueno, es nuestra familia. Dos, la distancia personal. Una distancia personal normal, ¿cierto? En un momento determinado, con amigos, con personas, ¿sí? Es el espacio personal de cada uno.
Dice, una especie de esfera protectora. Cuando nosotros vamos por la calle y sentimos que alguien viene detrás, es porque está muy cerca. Y entonces sentimos que nos están invadiendo nuestro espacio personal. O sea, de alguna manera lo detectamos y una vez miramos atrás quién es, ¿cierto? Porque ese espacio no se puede invadir. Y si alguien lo invade, yo debo estar, digamos, de acuerdo. De acuerdo es que por las circunstancias yo pues lo permito. Por ejemplo, en el Transmilenio, cuando va muy lleno, ¿cómo le voy a decir a las personas que se retiren si estamos así todos eh, mejilla con mejilla, pechito con pechito y así, ¿cierto? Las circunstancias no permiten que haya una distancia prudente. Entonces, digamos que nos pone en esa situación, pero digamos que la norma para esta parte con personas en el ámbito, ¿cierto? Normal, es de 50 a 125 centímetros. Y ya la distancia social, cuando yo estoy en la calle y, y bueno, tengo que pasar por el lado de muchas personas, dice que la distancia social debe ser de 1.25 a 3.5 metros. Dice distancia que se usa para trabajar en equipo o en relaciones sociales ocasionales, o sea, en la empresa, ¿sí? Con sus compañeros. Realmente es así. Entonces, miren la distancia interpersonal que debe existir entre nosotros y las personas que nos rodean, según el vínculo que haya. ¿No? La distancia pública dice acá más de 3.5 metros, distancia que nos gusta mantener con los desconocidos. Ejemplo, al caminar en la calle, dar un comunicado en espacios numerosos, entre otros. ¿No? La postura. Y acá te voy a pedir el favor a Andrea que me ayudes a leer. La postura es la posición que adoptan los miembros, brazos y piernas con respecto al cuerpo, los cuales influyen en la disposición que tiene este en el espacio. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple vista que lleva un mensaje. Muy bien. Entonces, la postura de nuestro cuerpo también habla por nosotros. ¿No? Dice todo. Entonces, las personas que están a nuestro alrededor perciben, sea nuestra familia, sea en el trabajo, todo lo perciben de mí. Cómo estoy, porque camino de alguna manera, porque camino despacio, porque camino rápido, porque muevo los pies, porque, ¿cierto? Todo habla de mí, todo. Entonces es importante también moderar nuestro cuerpo, enseñarlo. Todo va en el autodominio y el autocontrol. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿O todo está claro? Todo está claro, ¿cierto? Listo. El ejemplo de postura dice que ¿qué clase de lenguaje corporal tienes? ¿Camina derecho? Hay que hacerte esas preguntas. ¿Proyecta los hombros hacia atrás y saca pecho? ¿Mira hacia el frente y no hacia el piso? ¿Constantemente utiliza posturas cerradas, como brazos o piernas cruzadas? Entonces, háganse esas preguntas y háganse esa evaluación, si en alguno de esos sucede. Dice, psicología de los componentes de la asertividad. Patrones de pensamiento. Una persona asertiva es consciente tanto de los derechos y deberes que tiene ella misma como de los del resto de personas. Es un pensamiento racional, ¿sí? Entonces, cuando yo soy asertiva, entonces soy consciente de que yo tengo derechos, deberes también, pero que no solamente soy yo, sino que todas las personas que me rodean están en la misma condición que yo. Tienen derechos y tienen deberes. ¿No? Y eso es importante reconocerlo. Sentimientos y emociones. ¿Me ayudas, Andrea, por favor?
Presenta una sana autoestima y seguridad en sí mismo o misma, ni mejor ni peor que los demás, satisfecho con sus relaciones y respetuoso, control emocional. Muy bien. Entonces, el hecho de podernos sentir bien, ¿sí? A veces no nos sentimos bien, está bien porque son nuestras emociones, tenemos derecho, ¿no?, a sentirnos de pronto en algún momento mal. Es decir, no mal, sino tristes, tal vez decepcionados, bueno, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que tengamos una mala actitud en nuestra comunicación asertiva, ¿sí? Nuestra autoestima igual debe estar ahí intacta a pesar de todo eso que esté pasando, situaciones que estén sucediendo. Yo tener una autoestima donde siempre pues debo tener una buena relación con los demás. Sí, que los demás también entiendan mi posición en algún momento, si estoy triste, si de pronto tengo, lo van a entender de una forma tranquila, natural, y van antes es a ayudarnos, ¿cierto? A ser considerados. Pero cuando no somos asertivos, sino que empezamos, estoy triste y me pongo a llorar y empiezo a gritar, no me molesten, déjenme en paz, cosas de esas, ¿cierto? Entonces, eso no es tan asertivo porque yo estoy saliéndome de control. Y ahí tal vez necesite ayuda, ¿sí? Entonces es importante poder tener una autoestima y controlar nuestras emociones. Entonces nos hablan de que en la comunicación de todo ser humano, ¿cierto? Hay unos elementos en esa comunicación y está el código que es pues donde se da la comunicación, ¿sí? El mensaje que es el que emite, o sea, el emisor, ¿sí? Y el receptor obviamente lo recibe. Está el canal, es el medio por el cual yo doy el mensaje. Puede ser a través del medio telefónico, un correo, un chat o tal vez de manera verbal un mensaje, ¿cierto? Que se envía al otro hablando, ¿sí? Entonces, esos son los elementos de la comunicación, ¿listo? Y eso sucede en toda comunicación y deben estar esos elementos ahí intactos. El lenguaje facial. El lenguaje facial habla por nosotros. Cuando estamos enojados, ¿qué cara hacemos? ¿Sí? Cuando estamos felices. Piensen por un momento, ¿no? Cuando tal vez estamos preocupados. Pasan muchas cosas, ¿cierto? Entonces, nosotros nos comunicamos de diferentes maneras a través de nuestra expresión facial. Entonces, Eliseth, bienvenida. Dice, con nuestros gestos faciales. Buenas tardes, perdón por la hora. No, tranquila, no te preocupes, bienvenida. Con nuestros gestos faciales mostramos 6 emociones básicas: el miedo, la ira, desprecio, felicidad, tristeza y sorpresa. ¿Mm? Tengan en cuenta eso. Entonces, la mirada dice que dependiendo de cómo mirar se refleja hostilidad, se refleja confianza, se refleja sumisión o se refleja inseguridad. Vamos a leer esta parte de la mirada. Por favor, Eliseth, ya que llegaste, ¿me ayudas? Porfa. Claro que sí. Gracias. Si la mirada es directamente a los ojos de la otra persona, se tiene una actitud asertiva, pero mirar demasiado fijamente de forma constante dará sensación de agresividad. Muy bien. Entonces debemos ser muy tranquilas y a través de nuestra mirada, recuerden que nos podemos comunicar con las personas. Le podemos con nuestros ojos decir mentiroso a alguien o mentirosa a alguna persona, ¿cierto? O podemos decirle que le amamos con nuestros ojos o que le comprendemos.
O le podemos decir que tenemos mucha rabia o estamos indispuestos con ella a través de nuestra mirada. Entonces, es importante poder entender que nuestra mirada hace parte importante en un momento de comunicación. La sonrisa. Andrea, ¿me ayudas, por favor? Por norma general, ayuda a relajar momentos tensos y transmite cercanía. Si esta es auténtica, según el tipo de sonrisa, puede demostrar confianza o tensión. También la sonrisa habla por nosotros, ¿cierto? Depende cómo sea nuestra sonrisa a sí misma, entonces percibimos si hay rabia, si hay sinceridad, si hay gozo, si hay tristeza, ¿cierto? Todo lo podemos percibir a través de la sonrisa también. Forma de hablar. Elisa, ¿me ayudas? El tono y la velocidad a la que hablamos indicará también nuestra actitud. Por ejemplo, repetir muletillas o tartamudear da impresión de inseguridad. Un tono firme, fuerte y calmado dará una imagen de confianza y fuerza. Demasiado fuerte sería hostil. Muy bien. Entonces, nuestra voz, nuestras palabras, la forma en que hablamos, si hablamos muy rápido o si hablamos muy despacio, ¿sí? Todo habla también por nosotros. Si gritamos, o tal vez no gritemos, pero si estamos diciendo cada rato como indirectas, eso también es un poco molesto, ¿sí? Y daña la comunicación. Derechos asertivos son unos derechos no escritos que todos poseen, pero que muchas veces se olvida a costa de nuestra autoestima. Es para considerar en nuestra persona a la misma altura que todos los demás. Entonces tenemos que comprender que las personas tienen el mismo valor que yo, es decir, yo valgo, los demás valen y les doy los derechos a ellos y entiendo que yo también tengo derecho. ¿Ah? Y por eso acá vamos a hablar de los derechos, ¿sí? Y este es otro punto también en la actividad del día de hoy, en una actividad, ¿cierto? ¿Recuerdan? Que ahí les dije que íbamos a hablar de los derechos. Entonces acá hablan de algunos derechos que todos tenemos y que tenemos accesibilidad a ellos. ¿No? A ser tratados con respeto y dignidad. A equivocarnos y ser responsables de nuestros errores. A tener nuestras propias opiniones y valores. No está mal tener nuestras propias opiniones, nuestros propios valores. Solamente que, así como yo tengo derecho a ellos, los demás también. Entonces debo respetar también a los demás. A tener nuestras propias necesidades y que sean tan importantes como las de los demás. ¿No? Elizabeth, ¿me ayudas? A protestar cuando se nos trata injustamente, a experimentar y expresar los propios sentimientos, así como ser únicos jueces, a cambiar de opinión, idea o línea de acción, a intentar cambiar lo que no nos satisface, a detenernos y pensar antes de actuar, a pedir lo que queremos. Tenemos derecho a todas estas, digamos que no quería ser redundante, pero tenemos derecho a estos derechos, ¿cierto? Por ser seres humanos, digamos que todos debemos aprender a relacionarnos los unos con los otros y a respetar el punto de vista del uno y del otro.
a entender que su vida es así y a dejar que las personas se desarrollen según su libre personalidad, ¿sí? Aunque yo no esté de acuerdo. Eso no quiere decir que ellos no vayan a respetar también tu punto de vista, aunque no estés de acuerdo, ¿sí? Todos tenemos que hacer eso. En ese rol estamos, digamos, en el hecho de aceptarnos los unos a los otros, ¿sí? A pesar de que yo no esté de acuerdo, de que juzgue, porque a veces juzgamos, ¿sí? Y no sabemos la vida de las personas, no sabemos por qué es así, no sabemos por qué está actuando de esa manera, no sabemos qué le pasó en algún momento de su vida, ¿sí? Y esa cosa que yo rechazo, esa actitud que yo rechazo, tal vez la otra persona la tiene por alguna razón con la cual yo no, digamos que no tengo el conocimiento, no conozco la persona y no he empatizado con ella para conocerla, ¿no? Entonces tenemos que ser muy abiertos a las diferentes formas de ser de las personas. Acá hay otros derechos, dice que a no justificarse ante los demás, a no responsabilizarse de los problemas de otros, a no anticiparse a las necesidades y deseos de los demás, ¿no? Y aquí hay otros derechos, son muchos derechos, ¿sí? Elisa, ¿me ayudas? El derecho a gozar y disfrutar, el derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo, el derecho a superarme, aún superando a los demás, el derecho a ser independiente, el derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc., mientras no se violen los derechos de otras personas, el derecho a tener éxito. Muy bien. Entonces es como, son decisiones personales y mientras no se violen los derechos de otros, no hay nada que hacer, hay que respetar, ¿cierto? Cómo piensan los demás, cómo actúan, cómo hablan, lo que piensan, lo que dicen. Dice que la autoestima alta y sana fomenta la asertividad y a su vez, en cada ocasión en que se practica la asertividad, se aumenta más la autoestima. Por eso es importante desarrollar la autoestima en nuestras vidas, porque vamos a adquirir seguridad y vamos a adquirir también, digamos, una parte asertiva en nuestra comunicación con los demás. Vamos a ser empáticos con los demás, nos vamos a poner en su lugar y vamos a entenderlos. Y también vamos a encontrar personas que hacen lo mismo con nosotros, ¿sí? Cuando no sucede eso, cuando no encontramos esa receptividad, pues es mejor ser asertivos. Y como cada quien tiene derecho a hacer como quiere, entonces, pues como yo no voy con esa forma de ser, no es con la persona, sino con esa forma de ser, pues mejor, digamos que dejo a la persona quieta, ¿cierto? Y me hago a un lado, no quiere decir que me aísle, simplemente pues que respeto su forma de ser, ¿sí? No alego con nadie, no discuto, no impongo, ¿eh? Entonces, eso es importante comprenderlo. Los pasos que facilitan la asertividad son, entonces, Andrea, ¿me ayudas, por favor? Identificar estilo básico, agresivo, pasivo o asertivo. Valoración por sí mismo, identificar valores y cualidades. Identificar las situaciones en las que se debe ser más asertivo. Describir las situaciones problemáticas. Analizar las situaciones en términos de quién, cuándo, qué y cómo interviene en esa escena. Muy bien, entonces todas estas son acciones de cada ser humano, ¿cierto? Que le puede ayudar a ser mucho más asertivo en su comunicación, ¿no? Recomendaciones. Dice que, así, pensé que tenía el micrófono apagado. Escribir un guión para el cambio de conducta. Es un plan escrito para afrontar la conducta de forma asertiva. Entonces, muchas veces, a pesar de que nosotros sabemos
cuál es el producto, cuáles son las políticas de la empresa, cómo funciona, cuáles son los precios, las ofertas, todo. Al dar la información nos quedamos cortos, ¿cierto? De pronto se nos olvida algo, no damos la información debidamente, le damos a entender al cliente tal vez algo diferente sin quererlo, ¿cierto? Los clientes entienden mal. Entonces, para ello se generan los guiones y esos guiones, digamos que son asertivos porque ayudan a dirigir al cliente al objetivo que nosotros queremos, ¿cierto? Que es tal vez la compra, a conocer algún producto, a, a dar su opinión acerca de algún proceso de servicio. ¿Sí? Dice, aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás de forma consciente o inconsciente. A veces se utilizan estratagemas para manipular haciéndote sentir culpable, evadiéndose de la conversación, evadiéndose de la conversación. ¿Mm? Admitamos nuestros errores y equivocaciones. Seremos más estimados y queridos. Y eso sí es verdad. Cuando yo acepto que me equivoqué, pido disculpas, ¿cierto? Y eso hace que las personas tengan más confianza en mí y que vean que realmente soy sincera y soy seria en lo que digo, en lo que hago, en mis equivocaciones las acepto y las asumo. ¿Mm? Y eso es importante, pues que lo vean las personas. Entonces, esa es toda por ahora. Vamos a mirar la otra presentación que son de los PQRs. Entonces ahí dice, atención al cliente, quejas y reclamos, ¿cierto? Y pues vamos a mirar qué son quejas y reclamos como tal. ¿Me ayudas a leer, Elizabeth, por favor? El sistema de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos es un servicio implementado por la Presidencia de la República para recibir comunicación de parte de los ciudadanos, en cumplimiento al decreto 2693 del 21 de diciembre del 2012 de Gobierno en línea y reglamentado mediante la resolución 3046 de 2012, por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Muy bien, entonces vemos que son derechos estipulados por el gobierno, ¿cierto? Por la Presidencia de la República. Es donde le dan el derecho al usuario de pasar peticiones, sugerencias, quejas o reclamos y de ser escuchado, de ser leídas estas quejas y reclamos y de ser contestadas, ¿cierto? Entonces el gobierno ha estipulado este derecho para todos los ciudadanos de Colombia en este caso, ¿sí? Y debe ser, digamos, puesta en marcha esta ley, obviamente en todo lugar, en todas partes. Entonces, por eso es que se defiende tanto, digamos, que las personas sean escuchadas y sobre todo que tengan el derecho de expresar su punto de vista. ¿Mm? Permítanme un momento, por favor. Bueno, entonces el sistema de peticiones, quejas y reclamos y sugerencias. ¿Qué significa esto? Voy a pedirle a Andrea que me ayudes, por favor. El sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias es una herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo que nos permite visualizar lo que sucede en nuestros teatros,
conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros clientes para fortalecer su atención y servicio. Entonces, por ese motivo es que en las empresas, digamos, se reglamenta esta parte, esa ley, ¿cierto? Y se pone de antemano esos derechos y se llama la ley pues a que pueda ser reconocida dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, para que las personas pues sepan, ¿sí? Que tienen derecho a hablar, a quejarse, a preguntar, a sugerir, a dar sus opiniones y que nadie puede quitarles ese derecho, ¿sí? Ahora más, si están usando el producto, si están dando una opinión de nuestro producto o servicio, pues con mayores veras, porque deben ser muy escuchados y tenidas en cuenta sus sugerencias para el mejoramiento, ¿sí? Para poder suplir las necesidades de ellos mismos. ¿No? Entonces, por eso hablamos de esos derechos que son importantes para el usuario. Bueno, ¿qué es una petición? ¿Qué es una queja? ¿Y qué es un reclamo? Eliseth, ¿me ayudas, por favor? Petición. Es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera respetuosa, solicita a la empresa cualquier información relacionada con la prestación del servicio. Queja. Es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la inconformidad que le generó la atención brindada por un empleado o la prestación del servicio durante la visita a un teatro. Reclamo. Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario con el objetivo de que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la prestación del servicio en términos económicos. Muy bien. Entonces, la petición es una solicitud, ¿cierto? Para poder, digamos, recibir el servicio adecuado como esa persona cree que debe ser. ¿No? Y tiene todo el derecho de hacerlo, de hacer esa petición. Una queja, pues por algo, digamos que se le vendió, usó el producto o tal vez el servicio o tal vez alguna información que ella entendió mal o que le dieron mal, ella puede pasar la queja, ¿cierto? Y pues también debe escucharse y ser resuelta esta queja. El reclamo por alguna situación, tal vez porque llegó tarde, porque el producto no llegó el día que era, ¿sí? Tal vez porque le dijeron que le iban a hacer un descuento y no se lo hicieron, entonces ella puede reclamar, ¿sí? La persona puede reclamar sin ningún inconveniente y tiene derecho a ser escuchada. ¿No? Presentación de quejas y reclamos. Entonces, hay muchas formas de presentar hoy en día un PQR o sí, un PQR, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahora se ampliaron los medios, ¿sí? Ya antes solamente era verbal y escrita, presencial, ¿sí? Tenía que ir hasta la empresa. Pero ahora se ampliaron los medios y va más allá de verbal o escrita. Entonces vamos a leer esa parte. Andrea, ¿me ayudas? Presentación de quejas y reclamos. Escrita, por medio de un formato o de una carta. Verbal, es la que se representa en persona directamente en las instalaciones del establecimiento. Telefónica, se realiza por teléfono, ya sea fijo o celular. Email, es la que se realiza por medio de una página de la entidad. Esos son los medios que tienen las empresas para poder dejarlos en manos de los clientes y que ellos puedan usarlos para pasar dichas peticiones, ¿sí? Dichos PQRs. Entonces aquí tenemos un ejemplo de PQRs, lo que les decía, ¿cierto? Entonces les decía que los PQRs tienen forma, cuerpo, es decir, son como una carta, ¿sí?
Cuando tú escribes una carta a una persona o cuando haces una petición, tú no puedes, digamos, escribir algo amontonado como un párrafo. No es así, ¿sí? Sino que tiene una fecha, o sea, tiene un encabezado, va dirigido a una empresa, a una persona, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues tiene una información. Puede ser una información personal tuya, de pues, porque es necesaria incluirla, de pronto porque deben saber en qué parte queda, si es la dirección, ¿cierto? El número telefónico para que se comuniquen contigo, el nombre completo para saber quién es, qué persona tuvo ese inconveniente, ¿sí? El documento de identidad, porque con el documento de identidad pues se hacen las facturas, ¿sí? Se registran las facturas, también las entradas y salidas de dinero. Entonces todos esos datos van de pronto en un PQR. A veces no van, pero en otras ocasiones sí, dependiendo la situación, ¿sí? Y luego, pues el motivo de la queja o el reclamo. ¿Cuál es el motivo? Dice ahí que puede ser la calidad del producto, puede ser por eso, puede ser por la atención del personal, ¿no? Algo falló, el soporte técnico, las instalaciones, el tiempo de entrega y hay otros, ¿sí? Entonces ahí yo miro cuál es el objetivo de mi PQR. Lo busco y escribo cuál es mi objetivo, ¿sí? Y por qué. Y entonces hago ahí sí la petición, comento la situación, escribo los hechos y hago el reclamo de por qué. Y firmo al final. Firmo al final. Es importante. Entonces es para que vean que es un documento bien redactado, tiene forma y tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque es algo muy delicado y a la vez, si yo quiero que me contesten un PQR, pues obviamente me voy a esforzar porque sea lo más específico, bien presentado y profesional, ¿cierto? Porque yo deseo ser escuchada. Y asimismo, como yo merezco respeto y estoy pidiéndolo, pues tengo que hacer que la entidad o sí, el ente regulador se dé cuenta que soy una persona respetuosa y que estoy pidiendo mis derechos de una forma correcta. Entonces, ese es el ejemplo de un PQR, ¿sí? Para que ustedes también, porque hay una actividad en las actividades del día de hoy, donde hablan de un PQR y donde dicen que hagas un PQR según lo que te haya pasado en algún momento y que lo redactes ahí. Entonces, para que miren cómo se hace. Porque allá, digamos que está como la información de el nombre, digamos, la fecha, tal vez los hechos que sucedió y pues podemos caer en el error de escribirlo ahí así como va, pero no es así. Hay que darle una forma, ¿sí? Un documento, algo serio. Bueno, ¿de qué forma debo presentar las peticiones, quejas y reclamos? Entonces aquí nos dicen de qué forma. Por favor, Eliseth, ¿me ayudas a leer? Esta petición se puede formular en forma escrita o verbal en las oficinas de atención al cliente de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Bueno, ahí dice eso, ¿no? Pero sí, o sea, se puede hacer a la empresa, recuerden, a la empresa en la cual se falló, ¿cierto? Directamente ir a ella, es decir, enviar el documento para ser atendidos. Si no, podemos enviar un PQR en la parte, en la entidad gubernamental que respalda, ¿sí? Que respalda esa ley. Y ella debe hacer cumplir los derechos para mí como cliente ante la empresa que falló en el servicio o que tuvo en cualquier área eh, de su organización, ¿sí? Entonces, es importante comprender esta parte de cómo yo debo presentar las peticiones, las quejas y reclamos y sobre todo dónde lo debo hacer para ser escuchado.
Si yo ya he hecho todos los trámites necesarios dentro de la compañía y no he sido escuchada, entonces tengo que ir a la ley. Tal vez porque mi queja amerita ir a la ley y debo hacerlo, ¿cierto? Ay, perdón, que esto suena. Vamos a ponerle silencio. Ya. Listo. Entonces, dice queja o reclamo. ¿Mm? Y aquí, pues hablan de que hay un listado completo de las empresas con mejor servicio al cliente, pero la verdad no está actualizado. Pues en ese tiempo, hace como unos 4 o 5 años, digamos que sí, estas empresas eran excelentes y eran las mejores en servicio al cliente, pero pues eso va cambiando porque además que van saliendo nuevas empresas, van mejorando otras van desmejorando y así sucesivamente, entonces va cambiando, ¿sí? Entonces en ese tiempo estaban estas empresas en la parte de liderazgo en servicio al cliente, ¿sí? Entonces estaba Bancolombia, Éxito, La Vivienda, Comcel, Alpina, Carrefour, Coca-Cola, Bianca, Ecopetrol, pero en este momento podemos tener quejas de alguna de ellas en servicio al cliente, obvio, ¿cierto? Entonces es como un ejemplo de empresas de pronto que en ese momento tuvieron un buen servicio al cliente y se destacaron por ello. Aquí, manejo y uso de la información. ¿Sabían ustedes que nosotros como asesores vendedores tenemos en nuestras manos bases de datos con información personal, privada y que solo le interesa a las personas dueñas de esa información? ¿Cómo estamos manejando esa información cuando estamos al frente de esa información? ¿Sí? Hay una ley que respalda esa información, que la protege también, ¿sí? Entonces vamos a mirar esa parte. Andrea, ¿me ayudas a leer? El manejo de la información incluye la determinación de necesidades, capacidades y cobertura, el asociado, monitoreo y evaluación asociados, el almacenamiento de datos, el análisis de datos y los sistemas para compartir la información. Muy bien. Entonces, nosotros siempre estamos manejando información que es, digamos, de manejo delicado, es decir, que es personalizada. Yo no puedo hacer un mal manejo de la información personal, por ejemplo. Yo no puedo hacer que una base de datos vaya a manos de otra empresa si está en la mía. No puedo transferir esa información porque el cliente no me ha dado permiso. Si yo lo hago por mi propia iniciativa, estoy incurriendo en un delito y puedo ser demandado por ello. Pueden sancionarme, me pueden cobrar multas muy altas donde las empresas pueden quebrar por ello. Si los usuarios se unen y se dan cuenta que hicieron un mal manejo de su información, están en todo el derecho de poner la queja, de poner la demanda. Y pueden ganar la demanda, obviamente, porque si ellos no dieron la autorización del manejo de sus datos para transferirlos a otro lado, entonces, y se dan cuenta que la empresa donde dieron los datos fue inescrupulosa y hizo un mal manejo de esos datos, entonces pueden acarrear situaciones graves en la parte legal, ¿sí? Entonces vamos a leer acá. Elizabeth, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Por qué es importante un buen manejo de la información? La información es un bien que se involucra en todos los niveles económicos, operativos e intelectuales de una compañía, pues ocupa un lugar en la toma de decisiones y la solución de problemas, siendo una clave para el desarrollo legal, organizacional y financiero. Existen amenazas y vulnerabilidad tanto en el mundo físico como informático que ponen en peligro el uso de esta data.
por eso existen empresas especializadas en el manejo de información que sirven como una herramienta de protección y seguridad. Muy bien. Entonces existen leyes que protegen esa información. Dice, ¿cómo se gestiona de forma eficiente la información? Hardware o software de almacenamiento. Si la organización cuenta con datos informáticos, es importante contar con un lugar para almacenar toda la información de forma segura ante cualquier accidente. En este aspecto es importante contar con todos los recursos de seguridad informática que evite cualquier fraude, robo o ciberdelito. Esto sucede mucho, el ciberdelito, los robos de la información, porque hay muchas empresas allá afuera que están detrás de esa información. ¿Para qué? Pues para vender sus productos. No está mal lo que quiere hacer la empresa, pero no puede ir a comprar esa base de datos a otra empresa o a sobornar a los vendedores de otras empresas, a los asesores, para que saquen la información de una manera fraudulenta, es decir, ilegal de la compañía. Eso sí está mal. Y digamos que ese hecho puede tener hasta cárcel muchas veces, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esa información. Nosotros debemos ser éticos como asesores, como vendedores. Si llegan personas inescrupulosas a ofrecernos dinero, entonces, ¿cómo nos vamos a comportar? Esa es la pregunta. Porque como las necesidades están a flor de piel, yo necesito ganarme un dinero, ¿cierto? Digamos que la necesidad hace al ladrón, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dicen. Pero si yo tengo ética profesional y realmente yo hago que se cumplan, digamos, esas normas y de respeto para con la información ajena, entonces nunca voy a caer en ese error, nunca voy a caer en ese delito, ¿sí? Pero les quiero contar que allá afuera hay muchos grupos al margen de la ley que buscan esas bases de datos, esa información personal. Y es por eso que muchas personas, sin darse en cuenta, resultan involucradas en robos, resultan involucradas en, ¿cómo se llama? En préstamos que nunca hicieron, ¿sí? Resultan involucradas tal vez en algún delito que nunca no saben de dónde o por qué los están culpando, y es porque en algún momento alguien se hizo pasar con sus datos, ¿sí? Se hizo pasar por ella con sus datos, usó sus datos. Entonces, realmente esto es delicado, la información personal es delicada y hay que tenerla de esa manera, respetada y bien cuidada, ¿sí? Servidores y almacenaje adecuado, personal del IT, que es tecnología de la información, entrenado y preparado, manual o política de seguridad de acuerdo a las necesidades de cada compañía. Se debe seguir cierto tipo de reglas y procedimientos a la hora de manejar información. Es diferente manejar información médica o legal, información de medios audiovisuales, arquitectura o financiera. Cada modelo de negocio requiere protocolos distintos para su conservación y aseguramiento. Entonces, démonos cuenta que el manejar información en diferentes, digamos, oficios, ¿cierto? Pues lleva y conlleva una responsabilidad bien grande con nuestros clientes o con las personas que están confiando en mí, en la empresa, en el personal, ¿cierto? Personal de seguridad calificado. Vamos a hablar un poco de ello, vamos a leer. Andrea, ¿me ayudas, por favor? Personal de seguridad calificado. Contar con personal calificado capaz de reaccionar de forma inmediata ante cualquier riesgo es un plus que le permite a las organizaciones actuar eficazmente para la solución de problemas. La responsabilidad en el tratamiento de los datos debe ser todos los miembros de una organización. Se deben seguir los protocolos necesarios para una gestión eficiente de la información. Una de las mejores opciones siempre será el outsourcing de gestión,
documental, empresas creadas específicamente para atender el sector de negocio. Muy bien. Entonces, esos outsourcing son empresas ajenas, es decir, terceras empresas que pues simplemente ellas trabajan para ello. ¿Para qué? Para manejar la información de la empresa, para cuidarla y darle el uso adecuado, ¿sí? Estas empresas están en el mercado precisamente con todos los protocolos necesarios para cuidar esa información y no permitir ningún filtro, es decir, no permitir ninguna persona fraudulenta que se filtre dentro de la compañía para poder sacar esa información. Entonces son personas muy profesionales, ¿sí? Pero cuando no sucede igual, debe haber un protocolo de la compañía que genere seguridad para esa información, porque hay muchas personas que están detrás de esa información y pues digamos que hasta que no la consiguen no quedan contentos. En ese orden de ideas pues van a estar detrás del personal que lo maneja, por ejemplo el personal como el asesor, el vendedor, el supervisor, ¿cierto? Están detrás de todos estos trabajadores, ¿sí? Para adquirir o lograr su objetivo, que es coger toda la información confidencial de sus clientes y hay que tener cuidado con ello. ¿No? Entonces, la información tiene confidencialidad, es decir, el código de confidencialidad hay que tenerlo, la integridad y la disponibilidad. ¿Sí? Es importante. Entonces dice, la confidencialidad. Y Eliseth, perdón, ¿me ayudas a leer, por favor? Confidencialidad. En este caso se debe priorizar la información que se maneja dentro de una organización para así categorizar quién tiene autorización a esa data. Integridad. Se debe tener un registro del estado de la información almacenada. Si esta ha sido modificada de manera intencional o accidental, se debe hacer con la mayor rigurosidad posible, pues podría representar consecuencias tales como costos adicionales por errores, trabajo duplicado, malas tomas de decisiones, daños de imagen de la marca frente a clientes, sociedad, autoridades y socios. Gracias, Eliseth. Realmente hay muchas empresas que han tenido que cerrar su empresa porque quiebran por las grandes demandas de los usuarios, porque tal vez se dieron cuenta que su información no había sido cuidada y fueron demandadas y tuvieron que cerrar la empresa. No porque fueran malas empresas, no tuvieran buenos productos, sino porque estas son demandas grandes de mucho dinero. Y si ganan las personas, pues la empresa tiene que indemnizar las personas, obviamente, porque se falló, ¿sí? Hubo una falta y un descuido y ella tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, realmente es algo serio el tener información ajena personal, ¿no? Es de cuidado. Disponibilidad. Andrea, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Disponibilidad. Se deben cuidar aspectos como el acceso de forma ágil, segura e interactiva para que quienes requieran algún archivo o documento puedan hacer uso de este sin ningún problema. Los riesgos y peligros están siempre latentes, por eso se deben utilizar todos los mecanismos que ayuden a minimizar los riesgos. La seguridad es un sector que ha crecido de manera potencial debido a la necesidad del mercado. MDA.NET Archivos C.A, por ejemplo, es una empresa dedicada por entero a la gestión documental, que cuenta con el mejor talento humano capaz de desarrollar estrategias de prevención y trabajo en equipo. Lo más importante para cualquier organización debe ser generar una cultura de tranquilidad y confiabilidad en todos sus clientes. Muy bien. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿hay alguna persona que tenga derecho a esa información? Si la hay, ¿quién sería? Que tenga derecho a la información personal que tienen las empresas. ¿Quién creen que tenga derecho a acceder a esa información?
¿Quiénes creen ustedes? Dime, Lisette. Pues yo creo que muchas empresas tienen nuestros datos, pues siempre nos los piden, por ejemplo, a la hora de hacer un contrato para internet, pues ahí están todos nuestros datos y ellos también a veces comparten esa información con otros, con otras entidades. Bueno, de antemano te digo que eso no se debe hacer. Las entidades, digamos, una empresa no puede transferir sus datos a otra, ¿sí? Porque el cliente tiene que autorizar esa transferencia, o sea, que pasen sus datos a otra entidad. ¿No? La única persona que tiene derecho a entrar a mirar esa información, a actualizarla, a cambiarla o a retirarla de ahí es el dueño de su información. O sea, tú, como usuario, tienes que pedirle a la empresa que te dé el link, la forma, el derecho para entrar a tu propia información, verificarla, si necesitas actualizarla, actualizarla, si necesitas cambiarla, cambiarla, o si deseas retirarla, retirarla. Nadie más puede entrar a esa información. Lo que pasa es que allá afuera en el mercado, eso se llama un tráfico de información. Hay tráfico de información, ¿sí? Ilegal. Entonces se manejan las bases de datos como si fueran productos en el mercado. Las venden, las prestan, las regalan, las intercambian, hacen de todo. ¿Y saben qué pasa? Es ilegal. Pero a pesar de que está la ley, no hay como un control específico de que eso no se haga. Entonces, por eso hay muchas empresas que venden bases de datos, que compran bases de datos, y ese es un tráfico de datos ahí interno entre el mercado que todo el mundo sabe, pero que no sabe cómo controlarlo. Es decir, las entidades, la ley, el gobierno sabe que eso pasa. A pesar de que está la ley, si ya hay un usuario o los usuarios, digamos en conjunto, que se quejan y que verifica la ley que realmente están haciendo una demanda con justa causa, entonces les ponen cuidado. De lo contrario, no pasa nada. Nadie les va a decir que no lo sigan haciendo, nadie les va a decir nada, porque el único que tiene derecho a quejarse, a poner esa demanda o a informar sobre ese tráfico es el cliente, es el dueño de los datos. Y si el dueño de los datos no hacen esas demandas, pues obviamente nadie se va a preocupar por ello, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa en el mercado. Y por eso, pues digamos que hay mucho tráfico, digamos que información va, información viene, ¿sí? Es por eso. No es porque no haya una normatividad que la reglamente y que la respalde, es porque simplemente está a la deriva y digamos que no se ha salido de las manos, porque ahí está la ley que la respalda, la normativa que la respalda, la ley la respalda, pero solamente siempre y cuando el cliente se queje. El cliente pase la información, diga que se están violando sus derechos, de esa manera el ente actúa. De otra manera no, porque no sabe, nadie le dice, ¿cierto? Ellos no tienen la forma de evidenciar ese tráfico de información, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran saber de más? ¿O todo está claro hasta ahí? Queridos estudiantes, queridas estudiantes. Todo claro, gracias. Me alegra mucho. Ok. Entonces ahora vamos a ver un video que se llama Las claves del éxito. ¿Qué les sugiero yo? Yo voy a presentarles el video, pero no va a quedar grabado porque ese video tiene derechos de autor, ¿sí? Entonces al grabarlo yo es como si yo estuviera haciendo plagio con ese video. Entonces lo que voy a hacer es
pues paro la grabación de mi clase para presentar el video, les presento el video y el que quiera volver a ver el video lo puede hacer porque está en la plataforma, tiene acceso a él, ¿sí? Solamente que cuando yo grabo la clase con ese video, pues obviamente no me dan los derechos de publicar, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso es que voy a presentar el video, pero sin la grabación, digamos, sin grabar el video. Igual está ahí en la plataforma y tú puedes acceder a él si quieres volverlo a ver. ¿Listo? ¿Estamos, queridos estudiantes? ¿Me hice entender lo que estoy diciendo? Sí, sí, señora. Bueno, listo. Gracias. ¿Hay alguna No, todo muy pregunta? claro por ahora. Ok, entonces, pues ese es el objetivo de, de este curso, que ustedes puedan mejorar en su parte personal, porque es la parte personal la que no nos deja avanzar, digamos, en algún momento. Tenemos que cambiar, hacer cambios, ¿sí? Implementar cosas en nuestra vida, capacitación, tal vez algunos hábitos y no lo hacemos, ¿sí? Entonces, al hacerlo, estamos dando los pasos gigantes hacia el éxito. Y a veces el éxito tuyo no es el mío, ¿sí? Para ti puede ser éxito, para mí no. Pero es tu éxito y es ahí donde debes enfocarte y es ahí donde tú debes seguir adelante. Entonces, buscar los medios, buscar los recursos, las personas, ¿no? También es eso, como buscar las personas adecuadas que te apoyen y que te ayuden. No hay nada imposible, todo se puede. Cuando tú lo quieres hacer, todo va fluyendo de acuerdo a tus peticiones y sobre todo a tu objetivo. Entonces, solo te digo, avanza, da los pasos necesarios, esfuérzate por hacer cada día lo mejor de ti, por dar cada día lo mejor de ti para lograr esos objetivos. Bueno, si no tienen más preguntas, yo no sé si haya alguna duda con respecto a las actividades que yo esta mañana les presenté o todo esté claro. ¿Todo está claro? Con respecto a las actividades que deben hacer para el día de hoy, son 5. Bueno, señora Eliseth. Sí, profe, pues ahí había una que estaba adelantando pues para hacerla y precisamente era la de, según las imágenes, describa dónde ubicaría los derechos vistos en clase. Entonces, no entendí como que, o sea, perdón, pero no No, entendí qué tranquila. vamos a hacer con la imagen. La imagen es la que está en la, espérate, En las 5. exacto, y los derechos son los que leímos hoy, que están acá. Estos son los derechos, espérate. Estos son los derechos, ¿qué clase no? La mirada, acá están los derechos, mira. Entonces, ¿dónde ubicarían, en qué imagen ubicarían esos derechos? A ser tratado con respeto y dignidad. Yo pondría esta en las dos. ¿Por qué? Porque tanto en mi hogar, es decir, en mi casa, sí, obviamente estoy rodeada de mi familia, ¿cierto? Y en el trabajo o en el sitio de trabajo, yo debo ser tratado con respeto y dignidad, ¿cierto? Equivocarnos y ser responsables de nuestros errores, igual en las dos partes. Hay otros, ven a ver por acá, vamos a mirar estos. Dice, a detenernos y pensar antes de actuar, a pedir lo que queremos. ¿No? ¿A dónde ubicarían esos derechos? Según la imagen, ¿sí? A no justificarse ante los demás. Tenemos derecho a eso. Entonces, esto puede ser en el trabajo, ¿cierto? En el sitio, en el lugar de trabajo. Porque es ahí donde manejo muchas personas o donde tengo tratos o hablo con muchas personas, ¿sí? No responsabilizarse de los problemas de otros. Entonces, en el trabajo, yo no tengo por qué responsabilizarme de los problemas de otros compañeros o de las situaciones, ¿cierto? A no anticiparse a las necesidades y deseos de los demás. Entonces, así sucesivamente, ¿dónde pondrían esos derechos en esas imágenes? ¿Sí? Es eso.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Acá. Acá, por ejemplo, el derecho a ser independiente, ¿sí? En el trabajo, ¿en dónde más? ¿Cierto? También, obviamente, tú puedes ser independiente también en tu casa, pero lo que hablan ahí es como, por ejemplo, el derecho a gozar y disfrutar. Eso lo debes hacer, pues, tú personalmente. Entonces, eso va en tu lugar de estadía, es decir, en tu casa, ¿cierto? Ese derecho. El derecho a tener éxito. Por ejemplo, a ver si hay otros. A ser tratados con respeto y dignidad en el trabajo, ¿sí? A tener nuestras propias opiniones y valores, ¿no? En el trabajo y a cambiar a cambiar de opinión, idea o línea de acción en el trabajo, ¿sí? Porque es ahí donde, por ejemplo, si tú ahorita estás siendo asesor pero no quieres ser más, tú tienes derecho a cambiar tu profesión, tu oficio y nadie te puede decir que no, ¿sí? A pedir lo que queramos, tenemos derecho. ¿Mm? Entonces es ubicar esos derechos según tú lo creas conveniente en las imágenes que están en esa guía. ¿Listo? A no justificarse ante los demás, a no a anticiparse a las necesidades y deseos de los demás. Y pues hay derechos que se pueden ubicar, por ejemplo, el derecho al descanso. No sé si es este ahí. Opinión, idea, a pedir lo que queramos, a justificarse ante los demás. Bueno, eso es laboral. Pero ustedes pueden poner algunos derechos como de el derecho al descanso, ¿cierto? El derecho a la privacidad. Y eso va allá en su casa, ¿sí? Nadie puede ir a interrumpir ahí en tu casa. Señora Andrea. Pues al principio tenía esa inquietud, pero ya después de la lectura pues la entendí. Pero en cuanto a lo de las caras de los muñequitos, ese que es como lo de las expresiones Sí. faciales, realmente las imágenes no son muy claras, yo prácticamente veo casi los muñequitos iguales, no sé si solo me pasa a mí, entonces no sé a qué ponerle a cada muñequito en sí y no ser repetitivo. Sí, pues a ver, vamos a... Ay, 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 perdón. Perdón, me salí, mejor dicho. Vamos a buscarla, compartir. Vamos a buscar la actividad. Creo que es esta. Y vamos a mirar, a revisarla. Acá. La primera puede ser nervioso porque está haciendo una cara, bueno, en mi caso, yo, Claudia Estupiñán, como estudiante, yo pondría así, ¿cierto? Aquí, de pronto, ¿cómo se llama esa actitud? Es que no sé cómo decir, cuando, como asustado, como, no es asustado definitivamente, sino como nervioso, ¿sí? Aquí, tranquilo, yo lo veo tranquilo acá. Acá lo veo que como que está, ¿cómo se dice? Es placentero para él, digamos, está realizado, no sé, ¿sí? Aquí, como tiene alguna objeción, como una pregunta, ¿sí? Bueno, para mí, pero no importa, o sea, la idea es que ustedes, pues según lo que ustedes detecten, porque pues todos no leemos, digamos, igual, es decir, no leemos los rostros igual, no, no pensamos igual, nuestra opinión es diferente, igual es válido, ¿sí? Entonces, no se preocupen por de pronto ser muy asertivas y que tenga que ser igual, no, porque si tú estás viendo
diferente, pues va a ser respetada tu opinión. ¿Listo? Andrea. Andrea, ¿estás ahí? Se fue. Listo. Entonces, Disculpe que le señor, interrumpa, es que al final también hay una imagen de esa misma tarea, hay una última imagen, entonces quería saber la si de me la los podía también. globitos. Sí, sí, señora. La de los globitos, al final, es... ay, se cierra. Espera. Aquí. Entonces ahí dice que conociendo el concepto de empatía, en la imagen de los globos conteste las preguntas orientadas a un cliente dominante. ¿Sí? Entonces, pues obviamente aquí el cliente va Ah, a ser ok. dominante, Creí ¿sí? que era algo diferente. La actitud de él. Pero tú como eres empática, es decir, porque ahí dice que teniendo en cuenta el concepto de empatía, ¿cómo le contestarías al cliente? ¿Sí? Él hace esas Sí, sí, preguntas de señora. una forma dominante, pero tú siendo empática con el cliente y sabiendo cómo lo puedes atender, entonces, ¿cómo le contestarías? ¿Sí? Sí, sí, señora. Exacto. Entonces, contestar cada pregunta según siendo tú empática con un cliente dominante, que es difícil, pero que podemos ser muy asertivos con ellos también. Bueno, Bueno, sí, señora. listo. Entonces, no siendo más, les deseo feliz resto de tarde y cualquier cosa, recuerden que me pueden escribir en la plataforma y yo les contesto, ¿no? Feliz tarde. Bueno, Lisette. Gracias, gracias por todo. Bueno, con Muy mucho claro ahora. gusto. Chao, Jenny, que estés muy bien, que tengas buena tarde. Hasta luego, Lisette.